Hola, ¿qué tal mis amigos? Mucho escuchamos en estos días hablar de cambio climático, pero ¿realmente nos damos cuenta de qué significaría en la práctica? Bueno, hay que decir que el cambio climático proviene de un proceso natural. El Sol durante millones de años está dándole luz y calor a nuestro planeta, la Tierra. Parte de la radiación se escapa al espacio, pero ¿qué ocurre? Desde 1880 o un poco antes, con la revolución industrial, pues ha habido un incremento de los gases llamados efecto invernadero que atrapan el calor y por lo tanto nuestro planeta se va calentando más y más. Y es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. Fíjense ustedes que si vemos el registro de temperatura de los últimos 1000 años, casi no hay mucha variación, pero en los últimos años sí observen cómo el termómetro da temperaturas muchísimo más altas como promedio en todo nuestro planeta Tierra. Y la noticia es que en este 2014 que acaba de pasar ha sido el año más caluroso desde que empezaron los registros en 1880 a nivel de todo el planeta. Algo para pensar. Pero bueno, fíjense ustedes qué podría dar el cambio climático en el 2050, pues tendríamos huracanes más intensos, más categorías 3, 4 y 5, tendríamos una mayor elevación del nivel medio del mar, tendríamos además pues tormentas, mareas de tormentas mucho más altas en los huracanes, tendríamos entonces pues también zonas de lluvia, zonas de sequía, tendríamos muchas cosas que en realidad no son buenas. Vamos, para hacernos idea, ver un pronóstico hipotético del martes 23 de agosto del 2050. Miren, temperaturas que se elevarían en todo el área del Caribe. Habría zonas de sequía, con muy poca lluvia, y otras zonas de mucha lluvia, porque se aproxima un huracán. Y ese huracán hipotético, huracán Filomena, está a punto de llegar con categoría 5 a la isla de Antigua y Barbuda en las próximas 48 horas. Y fíjense que los vientos que tiene son de 255 kilómetros por hora con rachas hasta 300 o más. Por lo tanto, eso hace pensar en que tenemos que tener presente siempre el cambio climático. Hasta la próxima. Comme vous venez de le voir, le changement climatique va de plus en plus influer sur les conditions météorologiques quotidiennes. Toutefois, nul besoin d'attendre 2050 pour en constater les répercussions. Aujourd'hui, déjà, dans de nombreuses régions du monde, on observe une intensification des chutes de pluie, des inondations, des orages, des vagues de chaleur, des sécheresses. Nous devons limiter ces conséquences néfastes autant que possible. Pour ce faire, la meilleure méthode est de réduire rapidement et significativement nos émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre. Par ailleurs, dans la mesure où la planète est déjà soumise à un réchauffement important, nous devons apprendre à nous adapter à l'évolution du climat. Il est nécessaire de renforcer les capacités d'adaptation au climat en aidant nos villes, nos sociétés à mieux faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes. Nous devons réduire encore plus les risques de catastrophes, notamment grâce à des systèmes d'alerte précoces améliorés, en informant les collectivités et les autorités des meilleurs moyens de se protéger contre tous les aléas importants, y compris les cyclones, les ondes de tempête, les inondations, les sécheresses, les extrêmes de température. Nous devons également développer les services météorologiques existants en créant des services climatologiques qui aident la population à comprendre quelles sont les vulnérabilités actuelles et futures face au climat et comment en tenir compte. Le message des scientifiques est clair. Plus nous réduirons les émissions de gaz à effet de serre, moins nous aurons à faire pour nous adapter et plus légère sera la facture. Œuvrons donc ensemble à un avenir plus sûr et viable pour nous-mêmes et pour les générations futures. Je vous remercie.